Hubo un tiempo en que surgió un gran filósofo ateo que desafiaba a todos en sus creencias y a todos avergonzaba o destruía. Tenía una mente brillante, una lengua filosa. Todos temían sus argumentos y nadie sabía qué contestarle. Tomó tanto coraje y humilló a tanta gente que un día declaró: quiero hablar con el rabino. Todos se asustaron y quisieron convencer al rabino para que no lo reciba. Es muy inteligente y es inescrupuloso. No tendrá respeto ni piedad por usted. Sin embargo, el rabino aceptó el desafío. El filósofo fue en su búsqueda. Llegó a su yeshivá, ingresó en su oficina y lo miró para empezar con sus argumentaciones. Estaba a punto de hablar cuando el rabino lo miró fijo a los ojos y le dijo: ¿Efshar? ¿Es posible? ¿Efshar? El filósofo inmediatamente se detuvo. ¿Efshar? ¿Es posible? Repitió para sí mismo. El rabino repitió la pregunta y al ateo se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Efshar? Se doblaron sus rodillas y se cayó, sollozando y casi sin aliento empezó a decir: por supuesto, es posible, siempre es posible. Efshar. El filósofo se transformó en discípulo del rabino y siempre que alguien venía con una duda, él respondía: recuerda, es posible, siempre es posible. Esta noche quisiera hablarles de esta maravillosa y terrible palabra, llena de dolor y de esperanza, de esta palabra que puede oscurecer o iluminar, que es capaz de envalentonar al más malvado o enaltecer al más bondadoso. Efshar, es posible. ¿Es posible que el mundo haya retornado al antisemitismo? Es posible que podamos superarlo. Durante muchos años nos hicieron creer que éramos diferentes. No teníamos patria y por eso nadie nos defendía y merecíamos desaparecer. Había que terminar con este pueblo que descubrió a Dios y trajo un libro sagrado llamado Torá, Biblia. La Kristallnacht quizás debería haber recibido otro nombre, ya que no fue solo romper vidrios o cristales. No, se trataba de destruir la Torá y en todas las persecuciones anteriores nunca se destruía la Torá. Sí el Talmud, sí a los judíos, sí a sus propiedades, pero la Torá no. Era sagrada para otros también. Esa noche, el 9 de noviembre de 1938, se quemaron muchos pergaminos, se destruyeron Torot, se abrieron Sfarim y fueron pisoteados por todos. Fue el comienzo de un intento de hacer desaparecer de la tierra a este pueblo anómalo. No pudieron, Baruch Hashem. Y cuando esta locura terminó y hubo una ventana de oportunidad, Ben Gurión declaró la independencia de Israel. Cuando todo el mundo alrededor nos decía que era imposible de sostener, que no era el momento, que no íbamos a sobrevivir. Y lo logramos. Y primero fue el milagro de no ser borrados de la faz de la tierra. Y después fue el milagro de transformarnos en un gran país, fuerte y ejemplo en muchas cosas. Y cuando eso estaba consolidado, y cuando ya no parecía que debíamos volver a temer, empezó otra historia. Esta vez nos quisieron hacer creer que no se trata de los judíos o de su libro sagrado o de su Dios. No, ahora no es contra eso,
Ahora el problema es lo que hay entre el río y el mar. Es con Israel, es con ese país que de los casi 200 países que habitan el mundo es merecedor de las mayores sanciones, críticas y ataques por estar tan lejos de los estándares de buen comportamiento y buena conducta que tiene el resto de los países del mundo. Cuando descubrieron que nuestra fortaleza era la Torá, vinieron por ella y no pudieron. Luego vieron que nuestra fortaleza era nuestro Estado y vinieron por él. Pero ya lo sabemos. No es necesario mucha sabiduría para descubrir que lo que les molesta somos nosotros. Es el alma judía. Desde 1948, un puñado de judíos logró lo imposible. Reconstruyó su tierra, rescató y trajo judíos de los 4 rincones del mundo. Desde África y demás países árabes, desde la Unión Soviética y desde las ruinas de Europa. Los reunió y les dio un sueño en que creer, un trabajo sagrado para hacer, y lograron poner a Israel y a los judíos otra vez en el mapa. No solo por ganar algún campeonato de básquet, o por inventar Waze, o el tomate cherry, o por desarrollar startups y venderlas al mundo mejorando la tecnología y el cuidado de la salud, por participar con éxito de Eurovisión, o por exportar hummus a cualquier restaurante del mundo que se precie de bueno, sino por ser el Maguen David, el escudo que garantiza que una Shoah nunca más ocurrirá. Es la fortaleza que sostiene la vida judía en todo el mundo. Es la garantía de que vos y yo podremos vivir de acuerdo a nuestra elección, sin pedir permiso ni esperar que nos toleren o que nos acepten. ¿Efshar? ¿Es posible que Israel esté en peligro? ¿Efshar? No sé si saben qué fue el Farhud. En 1941, los musulmanes iraquíes, en alianza con los nazis, iniciaron el pogrom de Farhud. El entonces líder de los árabes palestinos, Amin al-Husseini, estaba en Irak muy involucrado con la violencia. Shlomo era un niño de 3 años. Celebraba Shavuot con su familia en Bagdad. En la masacre que siguió, cientos de judíos fueron asesinados y muchos más fueron violados y agredidos. Afortunadamente, la familia de Shlomo sobrevivió. Sin ganas de esperar el próximo pogrom ni de vivir en un país cada vez más antisemita, la familia de Shlomo Mansur se unió a otros 100.000 judíos iraquíes y se trasladó a Israel. Los judíos constituían 1/3 de la población de Bagdad en vísperas del Farhud, pero al cabo de una década solo quedaron unos pocos. Shlomo Mansur vivió la mayor parte de su vida en Kisufim, un kibutz situado en el desierto del Negev. La gente hizo de ella su hogar porque anhelaba la igualdad social y económica en un entorno comunitario y además deseaba hacer florecer el desierto. Shlomo, que durante años se dedicó a cuidar gallinas y a trabajar en su taller de carpintería, disfrutó de una vida relativamente tranquila. En los últimos años, Kisufim comenzó a crecer y llegó a albergar a más de 300 personas. Israelíes de todas partes se sintieron atraídos por la vida comunitaria de este hermoso oasis. Sus residentes nunca dejaron de invertir en la paz. Sin embargo, el 7 de octubre del 2023, unos 82 años después de que Shlomo sobreviviera al Farhud, se encontró con personas en su vecindario que tenían la misión, una vez más, de masacrar judíos. Los terroristas no se limitaron a objetivos militares. Haciéndose pasar por soldados de Israel, buscaron civiles puerta por puerta. Después
de que golpearan en su casa, lo sacaron esposado a la vista de su esposa, que escapó milagrosamente. Shlomo cumplió 86 años en cautiverio. Tiene la distinción de ser la persona de mayor edad que se encuentra prisionera de Hamás. Kisufim hoy no existe. Los sobrevivientes vivían en un hotel junto al Mar Muerto y luego en Omer. La esposa de Shlomo, con la que lleva casado 60 años, así como sus hijos y sus 15 nietos, anhelan el regreso a casa. Kisufim en hebreo significa anhelo. Y esta palabra adquirió un significado totalmente nuevo para la familia Mansur y para millones de personas más en todo el mundo. Efshar, ¿es posible que Shlomo, que se salvó a los 3 años, esté rehén de los terroristas de Hamás? Efshar, ¿es posible que la historia lo vuelva a poner en ese lugar? Hay un texto talmúdico que, como la mayoría, tiene enorme sabiduría. Cuando ibas al templo de Jerusalén, en peregrinación, había toda una preparación y un ritual de ingreso y de actividad allí adentro. Parecía una coreografía, todos los movimientos planificados y todos en coordinación. Pero había una excepción. Si estabas de duelo o si tenías un gran dolor producto de una enfermedad o de un familiar sufriendo mucho, tu circulación era opuesta a la de todos y todos chocaban con tus ojos. En esas situaciones de duelo hay personas que se quieren esconder. Hay otros que prefieren no mirar para no involucrarse. Fíjense qué sabiduría. Eso es imposible. El dolor no es personal, no es individual. El dolor es compartido. Se experimenta en comunidad. Todos participamos. Todos sostenemos. Todos nos involucramos. Imagínense, los que venían a celebrar, planificando este momento con tanto tiempo y esperando que nada empañe, aprendemos que la vida no funciona así y que hoy le toca a algunos ese dolor y otra vez nos tocará a otros. No fingimos que la vida es perfecta, no desatendemos a nadie. Ahora los invito a pensar en el último Simchat Torah. Todo Israel, todos entrando y girando al revés. Nadie para mirar y para sostener. Todo Israel de pronto con un dolor infinito. Todos con ausencias, todos con faltas. Todos de duelo. Cambió el paradigma de la vida. Durante el año que termina, pasé mucho tiempo estudiando con ustedes, rezando juntos, acompañándonos en momentos trascendentes, celebrando Bnei Mitzvah, casamientos, nacimientos. También fuimos juntos al cementerio, lloramos y reímos juntos. Nos escuchamos historias de vida, nos contamos lo que nos duele y lo que nos da felicidad. Cantamos, pedimos y agradecimos en comunidad, pero sobre todo, este último año, miramos con horror y tristeza hacia Israel. 3 semanas después del 7 de octubre, viajé a Israel, llevando a muchos de ustedes conmigo a ver y escuchar eso que todavía no podíamos creer. Desde el 7 de octubre, nuestra vida cambió. Nuestra tefilá cambió, nuestras prioridades cambiaron. ¿Y por qué todo esto es tan importante? Quizás porque amamos tanto a Israel como la necesitamos. Este Estado no fue fundado por Moshe, ni por David, ni por Ezra, ni mucho menos por el Mashiach. Surgió en medio de peleas, discusiones y conflictos, con personas todas distintas en origen y cultura.
solo unidas por la desesperación y el sueño de tener una tierra de la cual nadie nos echaría y a la que nadie le deberíamos pedir permiso para vivir. Y nació porque empujaron más que nadie, con la fuerza de Sansón, la pasión de Eliau, la inteligencia del rey Shlomo y la capacidad de lucha de los macabeos. Nuestra memoria nos moldea. El recuerdo que tenemos de las cosas que nos sucedieron en nuestra historia personal y la de nuestro pueblo marca quiénes somos. Pero eso no se produce siempre en la misma dirección. No es un resultado matemático inamovible. Según la Torá, fuimos esclavizados y deshumanizados en Mitzrayim y la Torá no nos pide que nos venguemos o que vivamos con esa degradación. Nos pide que nos identifiquemos con las víctimas que pueden sufrir hoy y que las ayudemos. Pero al mismo tiempo nos pide que recordemos que fuimos extranjeros y por lo tanto débiles y vulnerables. Y pensando en quienes hoy sufren esa condición, debemos desarrollar compasión y empatía. Recordando cómo sufrimos, debemos responder asegurándonos que nadie más sufra lo mismo. Si quisiéramos simplificar, podríamos decir que frente al sufrimiento y a la explotación, uno puede desarrollar indiferencia hacia los que sufren, venganza y resentimiento contra los propios opresores o contra otros más débiles, o compasión y empatía hacia los nuevos sufrientes. Las memorias te pueden transformar en buena o mala persona. Y seguramente la mayoría de la gente vaya experimentando ambas, alternando diferentes estados de ánimo y sentimientos. La Shoah seguramente nos puso a prueba en la respuesta de nuestro pueblo y en cómo decidimos recordar lo que nos pasó. La Torá trabaja fuertemente una de esas respuestas. Por más difícil que sea, nos pide que nuestro sufrimiento siempre sea transformado en compasión y empatía. La relación entre memoria y ética es extremadamente compleja. Cada uno puede extraer enseñanzas divergentes de la misma experiencia vivida. Por lo tanto, lo que aprenderemos dependerá más de nuestras convicciones que de nuestra memoria. Nuestros textos nos piden que intentemos parecernos a Dios, quien nos liberó, y no al faraón, que nos esclavizó. No estamos moldeados por nuestras memorias. Nosotros moldeamos nuestra memoria, que a su vez nos moldea a nosotros. Nosotros somos en parte por cómo elegimos permitir a nuestra memoria afectarnos e influirnos. La memoria judía no nos pide ser siempre víctimas. Nos pide ser sensibles siempre a las víctimas que la realidad produce y daña. Efshar, ¿es posible? Efshar, otra vez debemos enfrentar un mundo que no nos quiere. Puede ser que otra vez tengamos que pasar por este dolor. Otra vez nos encontramos sufriendo y llorando. Otra vez debemos tener miedo. Efshar, ¿es posible? Sí. Es posible que podamos superarlo esto también. Es posible que una vez más nos vamos a poner de pie y una vez más volvamos a defender el alma judía que vive y se expresa a través nuestro. Tal vez te preguntes cómo. Esta noche de Rosh Hashanah, de comienzo de un nuevo año, quiero pedirte que te enamores de tu vida, de tus proyectos, de tu año. Quiero invitarte a renovar tu pacto con tu pueblo, con tu historia y con tus raíces. Nuestro pueblo, ¿es el mejor del mundo? Seguramente no. ¿Es el ideal con el que soñaste toda tu vida? Creo que no. Pero que lo hace único es que es tuyo, es mío, es nuestro pueblo. Israel es Am Hanetzach,
es un pueblo que busca la eternidad, un pueblo que sueña con el final de las guerras y que tiene como lema Am Israel Chai. Confiamos en el que el Kadosh Baruj Hu, Shomer Aleinu, cuida de nosotros. Kilo Abda Aemuná, porque nunca perdimos la esperanza. Kien Lanu Od Mediná, porque no tenemos otra nación. Estos 10 días que comienzan hoy son como un aniversario, como ese día en el que concentrás todo el amor que sentís y lo renovás y lo celebrás. Estos Yamim Raim vamos a reír juntos, vamos a cantar y vamos a llorar, vamos a rezar y vamos a recordar. Los vamos a encontrar y nos vamos a perdonar. Y hoy te quiero invitar a empezar estos 10 días tan importantes, reafirmando una y otra vez una de las lecciones más importantes que nos deja nuestra historia y especialmente este último año. Am Israel Chai.